Hola, hoy vamos a ver áreas y volúmenes de prismas. Lo primero de todo, quería haceros una pregunta. ¿Cuánto mide un folio? Bueno, algunos de vosotros habréis pensado que mide 21 por 29,7 y estáis en lo cierto. Pero si os digo que un folio mide 4,67 gramos, también estaría en lo cierto. Y si os digo que tiene un perímetro de 101,4, también. Los que habéis pensado que tiene 21 centímetros por 29,7 centímetros es una superficie. Estamos hablando de magnitudes. Vale, ¿qué es una magnitud? Según el diccionario dice, propiedad física que puede ser medida. Por ejemplo, la temperatura, el peso, etc. Bien, nosotros en geometría vamos a utilizar y a trabajar con tres magnitudes: la longitud, la superficie y el volumen. La superficie y el volumen son magnitudes derivadas de la longitud. Bien, la longitud, su unidad en el sistema internacional es el metro y sus derivados, la superficie el metro cuadrado y sus derivados, y el volumen el metro cúbico. Esto es un prisma recto. La longitud puede ser esa arista, ese lado del cuadrado que forma la base es longitud, es una medida. Pongamos que mide 5. La superficie o el área sería el resultado de multiplicar un lado de la base por otro lado de la base. Y ya al multiplicar metro, que mide 5 metros que mide uno, por 5 metros que mide el otro, tenemos metro cuadrado como unidad de superficie. Y el volumen sería multiplicando por la altura. Esa base, ese área, lado por lado, que lo hemos hecho en la base, por la altura, en metro cúbico. Bien, esto con respecto a las magnitudes para que no os leéis. Y ahora vamos a repasar las áreas de distintos cuerpos geométricos planos. Por ejemplo, el cuadrado, las áreas y los perímetros. El cuadrado es un paralelogramo que tiene los lados iguales, con lo cual el perímetro será 4 veces un lado, la medida de un lado. Y el área pues será lado por lado, que es lado al cuadrado. El rectángulo es otro paralelogramo. En este caso tenemos dos lados iguales y otros dos iguales también, pero diferentes entre esas parejas. El perímetro son 2 veces la base más la altura. Y el área es la base por la altura. En este caso la altura coincide con el lado corto o largo según con el lado que no es la base. El triángulo. El perímetro es la suma de sus lados, A más B más C, y el área es igual a base, a B al lado B, a la base por la altura, partido por 2. ¿Por qué es esto? Porque un triángulo es la mitad de un rectángulo, con lo cual el área de un triángulo será la mitad del área de un rectángulo. Continuamos con otros cuerpos. Por ejemplo, el romboide. El romboide, como veis, tiene lados paralelos 2 a 2 también, y tiene el perímetro es como el del rectángulo y el área igual. Pero aquí tenéis que tener en cuenta que no tenéis que confundir la altura, que es base por altura, que es la forma del área, la altura del romboide, con un lado del romboide, que es C. ¿Vale? Importante. Como veis, es igual que el rectángulo, porque si cogemos uno de esos triángulos y le ponemos encima del otro, ¿qué pasa? Tenemos un rectángulo. El trapecio. El trapecio tiene dos lados paralelos y otros dos que no son paralelos entre sí. El lado largo de los lados paralelos se le llama base mayor y el lado corto base menor. El perímetro, que es pues la suma de todos los lados, como en todos los demás polígonos que hemos visto, que es base mayor más lado C más base menor más lado D.
Y el área es base mayor más base menor partido por 2 por la altura. Volvemos a lo mismo, la altura. No nos tenemos que olvidar de que la altura no es la cara de un lado, ¿vale? Hago hincapié porque es un fallo muy común. Si no conocemos o no nos acordamos bien de la fórmula del área, siempre podemos descomponer el trapecio en otras figuras planas más sencillas que si conozcamos sus fórmulas. Por ejemplo, un rectángulo y dos triángulos. Bien. El polígono regular. El polígono regular nos vale estas fórmulas y esto nos vale para aquello del pentágono hacia arriba. En grado de lados. Bien, tenemos los lados, tenemos la apotema, que ahora veremos qué es. El perímetro es el número de lados, en este caso es un hexágono, 6, por la distancia, por lo que mide el lado. Y el área es perímetro por la apotema partido por 2. ¿Qué es la apotema? La apotema es la distancia del centro a la mitad de un lado del polígono regular. Hay veces que nos dará la apotema como dato y otras veces que no. Cuando no nos la dé la tendremos que calcular. Bien, para ello, en este caso, un polígono regular del pentágono para arriba siempre se puede descomponer en triángulos, se puede triangular. En este caso tenemos un triángulo equilátero, con lo cual sería fácil calcular con Pitágoras, calcular la apotema. Bien, pues una vez que hemos visto esto, empezamos ya con los prismas. Bien, ¿qué es un prisma? Un prisma en el diccionario nos lo define como cuerpo limitado por dos polígonos planos, paralelos e iguales, que se llaman bases, y por tantos paralelogramos cuantos lados tengan dichas bases, las cuales según su forma dan nombre al prisma, triangular, pentagonal, etc. Bien, volvemos al folio. Tenemos un folio. Bien, pero si vamos sumando un folio, otro folio, otro folio, otro folio, otro folio, tenemos un paquete de folios que conforma un prisma. Bien, ¿por qué? El folio, como habéis dicho algunos antes, cuando os he preguntado cuánto mide un folio, habéis pensado en 21 por 29,7, que es una superficie. Bien, si esa superficie, un prisma, el volumen es un prisma, la superficie, multiplicado por una longitud, por una altura, repetido tantas veces y conforma un volumen, que como hemos visto es lado por la altura. Bien, las características del prisma. Tenemos la altura, que es la distancia entre las bases. Importante que cojáis esa definición. Altura es la distancia entre las bases y luego veremos por qué. Y lo vamos a ver ahora. Si todas las caras son rectángulos, son perpendiculares a las bases, entonces se llama prisma recto. Es que es el caso de este ejemplo. Con lo cual, el prisma, o sea, la altura de la base coincidirá con la distancia de la arista. Pero, bueno, estas son las características que son las caras, la arista y la base. Pero, si un prisma recto, un prisma oblicuo. Si las caras laterales no son perpendiculares a la base, se llama prisma oblicuo, como el que tenéis aquí de verde. Las aristas laterales de un prisma son segmentos iguales y paralelos entre sí. Los prismas rectos son perpendiculares a las bases y coinciden con la altura. ¿Veis? El prisma recto y el prisma oblicuo. No os asustéis porque esto, como veremos después, no tiene mayor importancia que sea un prisma recto o un prisma oblicuo. Los tipos de prisma. Hemos visto que dependen de su base. Podemos encontrar un prisma rectangular o cuadrado, porque su base es un rectángulo o un cuadrado. Un prisma triangular, un prisma pentagonal, un prisma trapezoidal. En teoría podemos encontrar un prisma con la base poligonal que queramos. Siempre que sea un polígono y tenga las dos bases paralelas entre sí, será un prisma. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cuánta superficie tiene un prisma? ¿Pero no estábamos hablando de volumen? Sí, pero las caras y las bases tienen una superficie. Para ello,
hacemos el desarrollo de un prisma. ¿Cómo se hace el desarrollo de un prisma? Aquí he elegido un prisma pentagonal. Vale, el desarrollo de un prisma se descompone como si fuese un recortable. Seguramente que habéis hecho algunos dados, o cubos con papel, pues es igual, se desmonta. Cuando tú desmontas el prisma te queda de esta manera. Te quedan dos bases iguales, y en este caso es un prisma recto, te quedan paralelogramos. Bien, para hallar la superficie del prisma hay que hacer la superficie de una base. Una vez que tenemos esa superficie la multiplicamos por 2 porque tenemos dos bases. Y reservamos, como dicen en cocina. Luego nos vamos a las áreas de laterales. En este caso, como es un polígono regular, tenemos que todos los lados son iguales, con lo cual todos van a ser iguales. Pero si tuviésemos, por ejemplo, un rectángulo, tendríamos a lo mejor un paralelogramo más grande y otro más pequeño, con lo cual tenemos que estar atentos. Entonces hay que calcular el área de cada rectángulo y sumarlas. En este caso sabemos que son iguales, pues simplemente con calcular una y multiplicarla por el número de lados que tiene la base, lo tendríamos. Y una vez que tenemos eso, hacemos el área lateral, que es la suma de todas las áreas laterales, más, o bien cogemos, ya que ya lo hemos multiplicado por 2, las dos bases, la base 1 y la base 2, y sumamos. Y con eso tendremos el desarrollo, o sea, tendremos la superficie de todo el prisma. Bueno, y para terminar, el volumen, que es al final la característica principal del prisma. Todos los prismas se calculan con el volumen área de la base por la altura. Todos, incluidos los oblicuos. El prisma recto es muy fácil, pero el oblicuo también. Y con esto damos por terminada la explicación. ¿Alguna pregunta? Gracias.